se me hizo la boca agua con esos tacos tan deliciosos. Y bueno, ahora vamos a entrarnos en un tema en el cual quiero preguntarle a usted si tiene algún tipo de obsesión por el orden, por la simetría, algo conocido como el TOC. Pues justamente vamos a estar hablando de este tema, lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y sí, es una condición de salud mental caracterizada por sus pensamientos intrusivos o obsesivos que generan ansiedad y conducen al comportamiento repetitivo o compulsivo de una forma para aliviar una angustia. Y justamente le vamos a dar la bienvenida al especialista Esteban Carvajal, máster en Psicología Clínica y de la Salud. Bienvenido, Esteban, ¿cómo está? Muy contento de estar acá, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Alexito. No, una dígame condición, cosa. no, es que me llama la atención porque me parece que es una condición bastante incomprendida. Así es. Y a veces la gente, ay, no sea ridícula o no sea ridículo. Y de verdad yo creo que nadie está en posición de decir eso, pero es que me parece que este trastorno, porque a cada quien le da de manera diferente, cada quien tiene su historia, pero de igual forma, independientemente de la historia, es muy incomprendido. Bastante incomprendida porque de alguna manera pues la gente empieza a tener una serie de conductas que para otros les parecen extrañas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, no, deje de estar haciendo eso, deje de estar haciendo lo otro. Y de alguna manera pues la gente no comprende que de alguna forma eso la gente lo está haciendo sin querer, ¿verdad? Es como obligado por sus pensamientos y obviamente pues eso la gente tal vez no va a estar dentro de la mente de cada uno de nosotros para saber lo que le cuesta a una persona que tiene esta condición no hacer estas cosas o no pensar de la manera que piensa. Esteban, vieras que me pareció curioso porque justamente antes de iniciar este espacio estuvimos hablando que esto podría ser una condición mental y me asusté un poquitito porque la gente puede pensar que esto es una actitud ahí de, mira, no tiene tanta importancia, pero sí. Entonces queremos entender un poquitito más las causas, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo es como su nombre lo dice, un trastorno. ¿Qué significa eso, Carolina? Que ya va a inferir en la vida del ser humano en muchos aspectos, en la parte laboral, en la parte social, en la parte personal. O sea, ya genera, digamos, un problema clínicamente significativo en todas estas áreas. ¿Qué lo causa? Bueno, lo causan muchísimas cosas, como por ejemplo, que cuestiones genéticas, ¿verdad? Cuestiones ambientales aprendidas. Tal vez yo aprendí a ver a mi papá que siempre pasaba revisando las puertas una y otra vez, entonces eso se me quedó. Entonces, según lo que dice la ciencia, ¿no? Es una mezcla de factores genéticos, factores ambientales, ¿no? Que pueden ocurrir, digamos, por estar viendo y modelando a las personas de nuestros padres y demás, ¿no? ¿Y en qué momento se debe buscar ayuda cuando ya veo que esto se me está saliendo de las manos, que me resulta ya un tanto incontrolable? A ver, y hasta incómodo también, porque por ejemplo hablaba con una amiga, por ejemplo, y ella me decía que ella tiene el tema de los cuadros, de que tienen que estar perfectos, ¿verdad? Entonces me imagino... ¿Quién será esa amiga? ¿Quién será, verdad? Entonces me imagino a Carolina, por ejemplo, entrando a alguna casa acomodando un cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, se debe buscar ayuda? Porque me imagino que eso, o sea, vos son tus cuadros, entonces no pasa nada en tu casa, pero ¿qué pasa con Carolina 2.0, por ejemplo, acomodándole los cuadros a las visitas? O, por ejemplo, donde ella visita, ¿en qué momento se sale eso eventualmente de control? Exacto, muy buena esta pregunta, porque recordemos una cosa, todos los seres humanos tenemos rasgos. Hay personas que son tal vez que les gusta tener las cosas muy ordenadas o el tema de la simetría y demás, ¿no? Y de la limpieza, pero hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Eso no significa que tenemos un trastorno. Cuando tenemos un trastorno es como te mencionaba, cuando ya eso irrumpe en nuestra vida de una forma clínicamente significativa. Y te pongo un ejemplo para que me entiendan. Tenía yo un paciente que siempre tenía, digamos, la conducta de estar revisando las puertas si se había dejado desconectado todo en la cocina, ¿verdad? Lo hacía hasta 20 veces, ¿no? Entonces ya, cuando ya salía de su casa y estaba en la parada, decía, ¿será que yo dejé apagado todo y cerrado? Y se devolvía, ¿verdad? Y ya después se fijaba que todo estaba apagado y cerrado
Y ya cuando llegaba a su trabajo, ¿verdad? Entrando en la puerta de su oficina, decía, ¿será que lo dejé? Y se devolvía. Qué triste. Obviamente, ¿qué pasaba, Alex y Carolina? Pues que la persona pues llegaba tarde al trabajo y obviamente lo hizo repetidas veces y terminaron despidiéndolo, ¿no? Entonces ven que ya ahí ya causa un malestar tan grande que por estar, no sé, limpiando la casa mucho, demasiado, entonces ya no invierto mi tiempo en otras cosas, me siento mal si no lo hago, entonces empiezo a tener una serie de emociones adversas y negativas. Ahí es cuando estamos hablando de que tenemos que buscar ayuda y que de alguna manera pues se nos está saliendo de las manos. Esteban, yo tengo una consulta porque a nivel personal, pues sí tengo como un TOC y esto trata con la simetría, como estábamos hablando, Alexito dijo que a mí me gusta ver los cuadros bien alineados y no tengo ningún problema con admitirlo porque por eso estamos aquí aprendiendo justamente este tema. ¿Cuáles son esos comportamientos adicionales de mentalmente necesito que esto se vea así, esos comportamientos adicionales porque llegan a tener un nivel alto que una persona puede ir identificando y decir, mira, si tengo este problema, ¿cómo lo puedo empezar a manejar? Todo pasa por el pensamiento, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a pensar que son las situaciones los que generan nuestra emoción y nuestra conducta y no es así, es lo que pensamos porque de las situaciones no tenemos control. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves el cuadro que está torcido, ¿verdad? Y entonces usted empieza a sentir como un malestar, ¿verdad? Que necesita que esté alineado, porque usted piensa que si no está alineado, de alguna manera eso va a generar alguna situación adversa o negativa para usted, ¿verdad? Como personas que también cuando salen de la casa, ¿verdad? Se ve una persona que tenía que persignarse 10 veces, ¿verdad? Y tocarse la oreja, ¿verdad? Izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? Que si no lo hacía, decía que le iba a ir mal en la vida o que le iba a pasar algo cuando saliera de la casa. Y ustedes podrán decir, eso es absurdo, ¿no? Pero para la persona no es absurdo. Por eso es lo que hablábamos, que cuesta que la gente nos entienda cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es ahí, Carolina? El pensamiento. Tienes que identificar por qué es que tienes que pensar que tiene que estar simétrico o si ves el cuadro ahí, si está movido, ¿por qué tienes que cambiarlo? ¿Qué pasaría si se queda así? ¿Verdad? Porque me estreso. Yo le doy gracias a Dios que aquí tenemos pocos cuadros. Exacto, porque entonces pasa también, eso es muy común, de personas que pasan, digamos, tenía una señora también que trabajaba en un lugar y había un montón de cuadros porque era un edificio y pasaba acomodándolos todos, uno por uno. Y entonces, obviamente, eso invertía mucho tiempo porque ella no era la señora de la limpieza, era la persona que trabajaba ahí. Entonces, de alguna manera, ves cómo eso interfiere. La persona tiene una sensación incómoda, ¿verdad? Y ansiedad. Recordemos que el TOC es ansiedad, ¿verdad? En la gran sombrilla de la ansiedad tenemos al TOC ahí. Y eso justo te iba a consultar. ¿Puede aparecer esta condición en cualquier momento de nuestra vida? 1 y 2, ¿puede algo disparar justamente este tipo de ansiedad? Sí, digamos que el trastorno obsesivo compulsivo viene, como le decía, de una cuestión genética, de aprendida, entonces desde que estamos pequeñitos ya eso usted lo puede ver. Lo que pasa es que a veces eso queda ahí como guardadito y a veces una situación en la vida, ¿verdad?, adversa, lo puede detonar. Entonces puede que pase mucho tiempo guardado, escondidito ahí, pero por alguna situación pasa. Entonces sí, puede suceder en cualquier momento de la vida y obviamente eso puede causar un problema bastante grande en las personas porque es a veces muy complicado. Hay personas que tienen un TOC que va relacionado más a la parte del pensamiento. Entonces son personas que piensan y sobrepiensan sobre las cosas y eso le limita. Porque entonces es como que yo pensara y ustedes me invitan aquí al programa, ¿verdad? Entonces yo muy encantado de venir, pero resulta ser que entonces yo empiezo a pensar, uy, es que si llego, hice un programa en vivo y me equivoco, y si no sé qué hacer, y si no sé qué decir, entonces tal vez una persona con un TOC, tal vez yo no estaría aquí sentado, porque se frenaría por no, de alguna manera, por todos esos pensamientos que le provoca de pensar que algo le va a pasar, ¿verdad? Esteban, ¿y para estas condiciones existen tratamientos o formas de manejarlo? Sí, y eso la gente lo debe de saber, ¿verdad? Lo trabajamos ¿de qué? A través de la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es una de las terapias que más evidencia científica tiene
que apoya el trabajo para una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, y también la parte de la medicación, porque a veces sí es un momento en que ya la persona está muy elevada, muy crítica en ese aspecto, entonces necesitamos compensarla para que la persona pueda tomar la medicación y junto con la terapia psicológica pueda salir adelante. A veces no es necesaria la medicación cuando no es muy crítico, pero sí es necesario, digamos, y desafortunadamente a veces solo la gente toma la medicación y lo que hace es que no arregla la génesis, o sea, el origen del problema, sino que lo que trabaja sobre los síntomas. Entonces es importante tener un tratamiento bastante, digamos, integrado, ¿verdad? Con los y yo siento, profesionales adecuados. chicos, que el tema de la empatía en esta condición va a ser también fundamental. Por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza, mi mejor amiga, que somos amigos desde el kinder, no saquen cuentas, pero somos amigos desde el kinder. Por ejemplo, ella es súper estructurada. Entonces ella, eso como que la afianza, como que le da seguridad. No es tan grave, pero ya yo sé como por dónde va el asunto. Entonces, por ejemplo, organizar un viaje con ella, yo sé que eso no es de tener una llamada y nos vamos. Yo sé que la llamada más sentarnos a tomar café para que ella se sienta cómoda para estructurar todo, porque siento que ella entra en paz y eso la hace como feliz. ¿Verdad? Es un tema también como de ansiedad, de saber que todo va a estar bien y que todo está seguro. Exacto, y puede ser que esto sea un rasgo, ¿verdad? No necesariamente un trastorno, como les decía, porque todos tenemos rasgos ansiosos, todos tenemos rasgos de autismo, todos tenemos rasgos de fobia, de fobias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando es un trastorno es cuando ya de verdad afecta demasiado nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y qué importante es la empatía, como acaba de decir Alexito, digamos, las personas que saben que alguien tiene algún problemita ahí, ya saben, si me ven acomodando cuadros, ténganme paciencia. Déjenla en paz, déjenla ser feliz. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por supuesto. Un placer. ¿Cómo lo podemos seguir en las redes sociales para todas las personas que quieran llegar a consultar de más con respecto a los TOCs? Sí, me pueden contactar al 88445868 y por las No, redes dele otra sociales. vez, Doc, porque me quedé ahí. 88445868. Okay, y tenemos acá en redes sociales @psicología Carvajal. Ajá, psicólogo clínico Carvajal.